El título del mensaje esta noche es Donde Dios quiere estar. Para los que toman notas, donde Dios quiere estar. ¿Está Dios en todas partes? ¿Está Dios en todas partes? Es una pregunta que quizás alguna vez nos hemos hecho, ¿no? Si Dios está en todas partes. Bueno, la definición de omnipresencia, esa palabra, que Dios es omnipresente, nos dice que Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero por ejemplo su palabra nos dice en Hechos 7:48 dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Predicaba Pedro, ¿no? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Así que aunque Dios está en todas partes por ser Dios, hay ciertos lugares donde no está, ¿verdad? Y otra vez en el mismo Hechos 17:24, Pablo acá está predicando y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que aunque Dios es omnipresente y está en todas partes por ser omnipresente, pero a la vez Él no quiere estar en todas partes o no habita en todas partes. Por ejemplo, podríamos decir, Dios es omnipresente, pero Él habitaba en Sodoma y Gomorra. No, ¿verdad? Vemos que cayó juicio sobre ese lugar. ¿Está Dios presente en algún lugar donde la gente se está drogando o están haciendo orgías, cosas así? Tú dirías, aunque Dios esté en todas partes, no es el lugar donde Él quiere estar, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, existen templos satánicos, ¿no? Existen templos satánicos y también podríamos decir, ok, Dios es omnipresente y está en todas partes, pero Él no habita o no va a hacer sentir su presencia o visitar un templo donde a quien se está adorando es a Satanás, a menos que él quiera entrar para interrumpirles la fiesta, ¿verdad? Así que hay lugares donde Dios prefiere no estar. Pero nuestro título de hoy es Donde Dios quiere estar. Así que siendo omnipresente está en todas partes, pero hay lugares que Él prefiere, donde Él habita. Todos nosotros hemos ido a lugares donde nos hacen sentir bienvenidos, ¿no? Todos hemos ido a lugares donde nos hacen sentir bienvenidos. A ver, ¿cómo tú te diste cuenta? ¿Cómo tú te diste cuenta que no eras bienvenido en un lugar? A ver, puedes comentar, ahí yo voy a leer tu comentario. ¿Cómo te diste cuenta que eras bienvenido a un lugar, que eras bienvenido primeramente? ¿Cómo te diste cuenta que eras bienvenido a un lugar? A ver, te voy a dar tiempo, ¿no? Recuerda ahí que has visitado cierta casa de alguien. ¿Cómo te diste cuenta? Si ibas a quedarte quizá un par de días, unos días o visitaste. ¿Cómo te diste cuenta que eras bienvenido? Cuando te decían bienvenido, ok, por la buena atención, ajá, por la manera en cómo te recibieron, la hospitalidad, la manera de recibirnos cuando son amables, el buen trato, la amabilidad, y porque te dan comida. Muy bien, Spring, ese era el que faltaba, ¿no? Con alegría y atenciones, buen trato, buen recibimiento, buen trato porque te saludan, te reciben, dan muestras de afecto por el trato, la cordialidad, porque te reciben con alegría y amabilidad.
Y te dan mucha comida, cierto, sobre todo si vas a la sierra, te dan kilos de papa. Cuando te dan una sonrisa, muy bien. Amén, dice Yancelis, que uno se siente bienvenido cuando me dan mucho pan, mucho pan. Te atienden, te reciben con un detalle para llevar, dice Juan Carlos, te dan para llevar. Un detalle, una gaseosita, aunque sea agua, ¿verdad? Te das cuenta que prepararon algo para ti. Ajá. Comida, comida, dice Magali, esa es la de peruanos. No, también en otros lugares, uy, uy, uy. Te dan comidas, te sientes bien, ajá, te sientes bien en ese lugar. Yo creo que todos ustedes ya dijeron, ¿no? Si vas a quedarte unos días, te tienen preparado. Cuando te vas con tupper lonchera, sobre todo para las tortas, ¿no? Sobre todo si la torta la corta nuestra hermana, no voy a decir su nombre. Ahí sobran tortas. ¿Mm? Te reciben con alegría. Muy bien. Cuando te han preparado de antemano, si vas a quedarte, como decían, no te han preparado tu camita, te han preparado un lugar. ¿A cuántos te ponen dulces, bocaditos de repente, ¿no? En la habitación muestran interés, muy bien. Te dan de comer, no solo te dan de comer, sino que te dan de comer lo que te gusta a ti, no lo que les gusta a ellos, ¿no? Se averiguan ahí qué le gusta comer, ¿no? ¿Qué le gusta comer al pastor? Y ¡fua! ¡San! ¡Pum! ¡Bim! Salen con el preparado, ¿no? Con el mondonguito a la italiana. Con el mondonguito a la italiana salen. Te preparan, ¿no? Y nadie puso ahí que te engríen. Pues, nadie puso que eres bienvenido cuando te dan la clave del internet. Nadie puso, se les pasó. Cuando te dan la clave del internet, ahí eres bienvenido, ya eres de la familia casi, ¿no? Preparan un plato especial, así es Juancito, sucusicusa, ¿no? Cuando te preparan un plato especial y te dan la clave de internet, muy bien. Ya están ahí poniendo los platos que les gustan para ver su ceviche, ya están poniendo ya, muy bien. Y ahora, uno es bienvenido cuando deja... Magali, no te pases, ¿ah? No, no, eso ya... cuando dejan que abras la refri sin preguntar, dice, ya estás en tu casa, pues, ¿no? Estás en tu casa. Es cierto, es cierto. Magali practica eso, practica lo que predica Magali. Muy bien. Los jóvenes cuando iban a su casa. Uno es bienvenido cuando va a un lugar donde recibe aceptación, seguridad, paz, reposo y alimento. Muy bien. Ahora, lamentablemente, también hemos ido a lugares donde no hemos sido bienvenidos. ¿Cómo te diste cuenta que no eras bienvenido en un lugar? A ver ahora, ¿cómo te diste cuenta que no eras bienvenido a un lugar? Que no eras bienvenido a un lugar. Ah, no te dan cuerda a la conversa, te miran mal, ni casos. Justo. Juan Carlos dice, cuando llegas y dicen, justo íbamos a salir. Buena, Juan Carlos. Cuando te miran mal, te tratan mal por la forma en que te observan. Ahí está, Magali también ha hecho esa, que están por salir hoy. Magali, otra vez fue a tu casa y me dijiste que ibas a salir, así que esa es, ¿no? Cuando te ponen caras, cuando te despachan rápido, empiezan a barrer la casa, dicen que es mala educación no barrer después de comer, porque quiere decir que ya quieren que te vayas. Por la forma de mirarte, de hablarte, no te tomaron en cuenta, ajá.
Oh, cuando te saludan a todos menos a ti, no, esa ya no, ya ese es, qué feo es eso, ese es ya ándate, ¿no? Saludan a todos menos a ti, no salieron a saludar, te atienden por, te atienden por la ventanita, dice Juan Carlos. El silencio, cuando están en silencio, no salieron a saludar, te miran de pies a cabeza, ¿no? Como que diciendo, ¿tú qué haces acá? Muy bien, Noemí. Magali siempre barre, Magali barre la vereda, el parque enfrente, todo, así que te miran como si fueras fantasma, ¿no? Que no eras bienvenido, estamos poniendo ahí en Facebook, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que no eras? Hay que cambiar la pregunta. Que no eras bienvenido a un lugar. Guardan la comida. Ay, ay, ay. Qué buena. Cuando no responden el saludo, qué feo, ¿verdad? Tú dices hola y... No, buenas noches. Muy bien, qué feo, ¿no? Qué feo. No te ofrecen ni un vasito de agua y hay un calor sofocante. A ver, yo he puesto a las que han dicho, ¿no? Te ponen mala cara, lo han dicho. Están contigo, pero están distraídos. La que no han dicho, creo, es cuando están mirando el reloj a cada rato. ¿No? Están mirando, sí, ya, qué bueno que estás por acá, ¿no? Y sí, y sí, mirando el reloj, sí, mirando el reloj. Cuando están mirando el reloj o el celular a cada rato, chapen esa. El celular todo el tiempo, mirando el reloj todo el tiempo. No te hacen caso. Ajá. Ian dice, miran el reloj y, y no tiene pila, no tiene manecillas el reloj, pero igual hacen la finta. Qué buena, qué buena, qué buena. Ahora te pregunto, ¿a qué lugar tú quieres regresar después que te vas? ¿Ah? ¿A qué lugar tú vas a volver con más ganas? ¿A qué lugar tú vas a querer regresar? Por supuesto, al lugar donde te han recibido bien, donde has sido bienvenido, donde has sido bien tratado, donde te han alimentado, donde te han hecho sentirte en casa, donde te tratan bien, ¿verdad? Claro, donde eres querido, no te hacen sentir que eres una molestia. Exacto, bienvenido, donde te sientes bienvenido. Ahora, tenemos que admitir, yo creo que alguna vez quizás nosotros hemos hecho sentirse a otros no bienvenidos, ¿no? ¿No te ha pasado? Que de repente te visitaban, iban a dar tu película en la tele o iba a ver el partido o no sé, querías ya hacer algo y no tratamos bien a otros, ¿no? De igual forma, Dios es atraído más a ciertos lugares que a otros. Dios es atraído más a cierto tipo de personas que a otras. ¿Mm? Y esto es algo que lo vemos con más claridad cuando leemos los evangelios y estudiamos la vida de Jesús. Y estudiamos la vida de Jesús. A ver, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué pueblo era el lugar favorito de Jesús? A ver, al primero que responda. ¿Qué pueblo, de la Biblia por supuesto, cuando Jesús estuvo en la tierra, qué pueblo era el lugar favorito de Jesús? Con reloj. A ver quién gana, Facebook o Instagram. ¿Qué pueblo era el lugar, pueblo?
Ajá, a ver, vamos a dar más oportunidad. Israel, Jenny Bellido, Betania. ¿Qué pueblo era el lugar favorito de Jesús? Samaria, dice Spring con su emoji de pregunta. Betania. Mm, Betania. A ver, en Facebook se quedaron. Nazaret, dice Joel. Ajá. Juan Cruz, como, como en el colegio, ¿no? Si todos contestan cinco, cinco. Ah, las cinco también, las cinco. Betania, dice Juan Cruz también. Nazaret, dice Emily. Jerusalén, dice Osquitar. Getsemaní. Jerusalén, dice Juan Carlos. Samaria, preguntó Rommel. Muy bien. El lugar favorito, el lugar favorito de Jesús. Rommel dice todas las anteriores, así es, pues, ¿no? Ya que si no funciona, todas las anteriores funcionan muy bien. Qué buena. Pues sí, sí es. ¿Cuál? ¿Cómo que ya pues habla? ¿Cómo que sí es? Betania. Betania. Betania era el lugar favorito de Jenny Bellido. Tú has leído mis notas, pues Jenny Bellido. Tú fuiste la primera que contestaste. Así no vale. Caná puso Yancito. Betania. Pero para Jenny no. Bueno, un premio la sacaré a comprar, a comer un chocolate, algo. Ustedes digan ahí qué premio le doy a Jenny. Ustedes ahí pongan qué premio se merece. Justo esta semana, dice, estaba leyendo. Trampa. Trampa, ha visto las notas, dice. Sí o no, sospechoso, sospechoso. No, 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 pero yo le creo, yo le creo. Yo le creo. No, es Betania. Betania, hermana Karina. Betania. Uy, no, no, nadie ha puesto, mira, Jenny, no quieren que te den ni un chocolate, nada, nadie. Ah, su emoliente, ya. Pastor César Votación, que te regale tu emoliente, dice. Muy bien. Manicure, Jonas, su tarta. Ah, su, ya no, ya me subieron el precio. Jonas sabe, dice. Es que lo que pasa es que no está John escribiendo, sino Jackie en su cuenta. Eso es lo que ustedes no sabían. No es Jonah. Muy bien, Betania. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Betania era su lugar favorito? Betania era un pequeño pueblo en en las afueras de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Era un pueblo bien bonito, una ciudad pequeña, 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 llena de palmeras, almendros, olivos, higueras. Así que había muchos árboles, mucha sombra. Era un lugar fresco donde usualmente los viajeros paraban o los visitantes para refrescarse, ¿verdad? Ya antes de entrar a Jerusalén. Por ejemplo, durante los 6 días antes de su crucifixión, Jesús estuvo en Betania todo el tiempo, todas las noches, vamos a decirlo así. Visitaba Jerusalén de día y en las noches regresaba a Betania. Todas las noches, durante esos últimos 6 días, regresaba en las noches a Betania y al día siguiente volvía a Jerusalén. Pero más que el lugar, aunque era un bonito lugar, pero habían otros lugares bonitos en Israel, Jesús especialmente amaba a 3 personas en Betania: Marta, María y Lázaro. Hermanos, Marta, María y Lázaro.
Y miren la Biblia cómo se refiere a ellos. En Juan 11, por favor. Vayan rápidamente a Juan 11. Para que veamos cómo la Biblia habla específicamente de estos tres personajes, ¿no? De Marta, María y Lázaro. Juan 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. O tú dirás, pero pastor, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo. Sí, Dios ama al mundo, pero había una relación específica con ellos y era notoria. Era notoria la afinidad de Jesús con esta familia, con estos tres hermanos. Y en el versículo 3 dice: díganle a decirle: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús iba a saber a quién se referían, ¿no? Es como, imagínate que llegan a tu casa y te dicen: el que amas está enfermo. Tú dices: uy, ¿cuál? ¿Quién? ¿Te refieres a mi abuelo, a mi tío? ¿Te refieres a mi primo? ¿De quién hablas, no? Y ese era el mensaje, porque Jesús iba a saber a quién él amaba de una manera específica. En el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo dice bien claramente: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego en el versículo 11 Jesús mismo dijo, ¿no? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo, en el versículo 11, Lázaro duerme, mas voy para... Jesús lo llamaba su amigo. No era un discípulo, no era uno de los que lo seguía, viajando con él a todas partes, pero era alguien muy cercano. Y en el versículo 36 también de Juan 11 dice: dijeron entonces los judíos cuando lo vieron llorar a Jesús, dijeron: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Y es que tenemos que también, viendo los evangelios, entender algo acerca de Jesús. Y por eso decía que él era atraído a más algunos lugares y algunas personas. Y era que Jesús vivió una vida de rechazo. Vivió una vida donde mayormente él fue rechazado. Fue rechazado dentro del vientre de su madre. Conocemos que, ¿verdad?, buscaban un lugar donde María pudiese dar a luz y no hubo un lugar adecuado. Tuvo que darlo en un lugar donde guardan a los animales. Ahí nació Jesús. Siendo bebé, a los 2 años aproximadamente, ¿verdad?, se mandó matar a todos los niños. Fue rechazado siendo bebé, buscándolo para matarlo. Al empezar su ministerio, mayormente fue rechazado. La Biblia dice en Juan 1:11 que a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, hablando de su propio pueblo. El liderazgo judío lo rechazó y planificó, ¿no? Conjunto con los romanos, se confabuló para crucificarlo. Fue rechazado en Nazaret, donde había crecido, vamos a decir, en el lugar de donde él había sido. No fue rechazado. De ahí viene este pasaje donde él dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6:4. Fue rechazado en el lugar donde había crecido.
Y por último, fue traicionado por uno de sus propios amigos, por Judas, uno de sus propios discípulos, uno del círculo interno, lo rechazó. Una vez él dijo en Lucas 9:58, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Esta fue la vida terrenal de Jesús, una vida muy difícil, una vida muy difícil. Pero en Betania él encontró un lugar de bienvenida, un lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar de seguridad, un lugar de aceptación, un lugar de paz y, como muchos mencionaron, un lugar de alimento. Aquí en este hogar, acá con estos amigos. Así que, ¿qué es lo que podemos sacar de esta conclusión, de esta enseñanza? Acompáñenme a Juan 12. Vamos a ver la ocasión, una ocasión que Jesús está ahí en Betania, en casa de estos tres amigos que mencionamos. Juan 12. ¿Por qué? Porque yo creo que tú y yo debemos de dar ese lugar a Jesús en nuestras vidas y en nuestras casas también. Sí, sabemos que Él no está en una forma física, en una forma humana. Él ya murió y resucitó por nosotros. Pero igual, como decía, ¿no? La presencia de Dios no se va a manifestar en un lugar donde, ¿verdad?, se están drogando, o en un lugar donde hay asesinato. Ahí no se va a manifestar la presencia de Dios, ahí no visita o ahí no habita Jesús, a pesar de que Él está en todas partes. Y yo creo que el desafío de nosotros es poder ser ese lugar y tener ese lugar donde Jesús habita, donde Él se siente bienvenido, habiendo dado todas las características que se tienen que dar para que alguien sea bienvenido. Así que lo primero lo vemos en Juan 12, versículos 1 y 2. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania. ¿A dónde? A la casa de Lázaro, el hombre a quien Él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con Él. Y aquí vemos la actitud, una de las actitudes que yo creo por las cuales el Señor era traído siendo el Señor, es que dice, prepararon una cena en honor de Jesús. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el invitado de honor de nuestra vida, en nuestra casa? ¿Quién es el que tiene, vamos a decir, la prioridad? Es el don chisme, el señor pelea, el señor conflicto, el señor queja. ¿Quién es el invitado principal? Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús será traído en este lugar, porque dice que prepararon una cena, pero dice que era en honor de Jesús. Jesús es atraído donde se le da honor. Es el primer punto. Jesús es atraído, Jesús quiere estar donde se le da honor. Salmo 22 dice que Él habita las alabanzas de su pueblo. Ahí donde se le da honor, ahí Él va a habitar, ahí Él va a estar. Así que tenemos que echar fuera aquello que no le da honor a Jesús. Tenemos que echar fuera aquello que sabemos que a Él no le gusta, y
que Él pueda habitar en nuestra casa. Él habita. Y aquí vemos por qué le gustaba Betania, porque dice que prepararon una cena en honor. Y como vimos ya hace unas semanas, Él dijo, yo honro a los que me honran. ¿Cómo te va a honrar Jesús? Con su presencia. El tú honrarlo, ¿cómo te va a honrar Él? Con su presencia. No hay mayor honra que la presencia de Jesús en nuestras vidas. Primer punto. Segundo punto, versículo 3. Por eso no la mencionaron en el versículo 2, porque Marta estaba sirviendo y Lázaro estaba entre los que comían. ¿Y dónde estaba María? María se había ido a su habitación, María se había ido a su cuarto, donde tenía su cofre, su caja donde guardaba las cosas valiosas, y sacó lo más valioso que tenía. Versículo 3 dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Todos nosotros sabemos cuán especial es el cabello para una mujer, cuánto se gasta, ¿verdad?, en el cabello de una mujer. Algunas de ustedes se lo tiñen, se lo cortan, se lo hidratan, se lo tratan, se lo lacean, se lo ondulan. Le das mucho valor a tu cabello y no hay problema con eso. Pero vemos lo que hizo María. María primeramente tomó algo que era muy valioso, y lo vamos a ver después, cuán valioso era. Que era muy valioso, un perfume que se dice que las mujeres guardaban, en el caso era como un seguro para tu futuro, porque era muy costoso en caso hubiera alguna necesidad o en caso se casaran, ¿verdad? Era algo muy valioso que ellas guardaban. Y ella, ¿qué hizo? Dice, lo sacó y ungió los pies de Jesús, ¿no? Ungió los pies de Jesús. La parte más humilde de Jesús, vamos a decir, lo que había estado él caminando por la calle, le ungió y lo secó con sus propios cabellos. ¿Qué hizo esto? Este acto de devoción de ella, este acto de adoración hizo que la casa se llene de la fragancia del perfume. ¿A qué huele? ¿A qué huele nuestra casa? Y no estoy hablando, ¿verdad? Si tu casa huele a pinesol, a poeta, no estoy hablando de eso, no, sino cuál es la atmósfera principal en casa. Donde hay devoción, donde las vidas están entregadas a Jesús, va a haber un perfume no natural, ¿verdad? Sino va a haber un perfume que Jesús va a poder percibir. El perfume es sinónimo de entrega, de adoración, de oración, de devoción, de sacrificio. De sacrificio. Y en esta casa, por algo era un lugar especial para Jesús, porque él sabía qué tipo de personas vivían ahí. Y María lo demostró en este momento, ¿no? Perfumando. Dice que la fragancia, la casa, se llenó de la fragancia del perfume. El acto de ella se percibió en toda
la casa. Segundo punto es, ¿a qué huele nuestra casa? ¿A qué huele nuestra casa? Tercero, versículos 4 al 6. Sin embargo, dice, Judas Iscariote, el discípulo que pronto le traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Este perfume, dijo, valía el salario de un año. Judas pitió, Judas protestó, Judas se opuso a lo que María estaba haciendo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no a todos les va a gustar tu vida de devoción. Hermano, hermana, no busques que la gente apruebe tu devoción a Dios, tu vida de devoción a Dios o el sacrificio que tú haces por Dios. No tienes que publicarlo, no tienes que ponerlo en Facebook, en Instagram, porque no a todos les va a gustar. Algunos se van a oponer a lo que quieres hacer. No, porque tú sabes todo lo que se puede hacer con ese dinero. Tú sabes para qué sirve ese dinero. Tú sabes, no, en este caso ese era Judas, ¿no? Que decía, no, ese dinero, perdón, si hubiera vendido el perfume mejor y dado a los pobres, pero no era su preocupación realmente por los pobres, ¿no? Simplemente él se opuso. Y Jesús era traído a este lugar porque estas vidas no medían, vamos a decir, si iba a ser popular o no su devoción. Su devoción. Siguiente, versículos 7 y 8. Jesús respondió, déjala en paz. Jesús, vamos a decirlo así, regañó, ¿no? A su discípulo, a Judas. Jesús respondió y dijo, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús conoce tu prioridad. Jesús conoce la prioridad de tu casa y no te preocupes que Él te va a defender. No tienes que defenderte. Tarde o temprano se verá que tú estabas en lo correcto al tener a Jesús como invitado de honor en tu casa, a que Él tenga la prioridad en tu vida, a que tú le des a Él la prioridad y que tú, vamos a decir, hagas sacrificios que la gente no entiende, pero sacrificios que tú haces por amor a Él. Así que no te defiendas porque Él te va a defender y como te digo, tarde o temprano, se va a ver, sea que lo admitan o no, pero se va a ver que tú tenías la razón de dar honor a Jesús, de dar sacrificio a Jesús, de llenar la casa con el perfume. Se va a ver que tú tenías razón y Jesús es el que te va a defender. Jesús respondió y dijo, déjala en paz, no te metas con ella. Y qué lindo que el Señor al enemigo le pueda decir eso, ¿verdad? ¿Sabes qué? No te metas con mi hijo, no te metas con mi hija. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que yo soy
bienvenido. Muy bien, y por último el versículo 9. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, dice, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Hermano, hermana, quizás no seas predicador, quizás no tengas un ministerio de púlpito, pero déjame decirte que tu casa puede ser de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque tu casa tiene testimonio. Tu casa tiene testimonio. En este caso, ¿quién era el testimonio? Lázaro. Todos sabían quién era Lázaro, todos lo habían visto expirar, todos habían ido a su sepultura, lo habían visto entrar y ahora había un testimonio de que él estaba sentado a la mesa con Jesús. Y así que hay un testimonio, hermano, hermana, cuando tú pones a Jesús primero, le das la honra que Él se merece, le preparas tu corazón, le preparas tu casa, vas a tener un testimonio. Vas a tener un testimonio que contar. Así como Lázaro vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo estaba muerto. ¿Muerto en qué? Muerto en mis delitos y mis pecados. Yo era así, yo dependía de esto, yo no tenía paz, yo tenía que tomar estas pastillas para dormir, yo peleaba todo el tiempo, yo gritaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo lanzaba platos, lanzaba ollas, lanzacuchillos, lo que sea que tú hayas sido. Pero ahora Jesús vino a este lugar y Jesús cambió este lugar. Este lugar no era así antes. Y va a hacer que Dios va a permitir que gente llegue a tu casa, gente necesitada, para verlo a él, mira, y también a Lázaro. Muchas veces dicen, no quiero que la gente me vea a mí, pero si tienes un testimonio, la gente te va a ver a ti también. ¿Ok? Porque dice que no solo vinieron a verlo a Jesús, sino querían la prueba. La prueba, no solo vinieron a ver a Jesús, sino vinieron a verlo a él y también a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro tenía un testimonio. ¿Cuántos Lázaros hay conectados ahorita? ¿Cuántos Lázaros pueden, verdad? Acá hay tantos testimonios de hogares transformados, de vidas transformadas por el poder de Jesús. Amén. Así que tu hogar tiene un testimonio, tu casa tiene un testimonio que ofrecer a los demás, a los demás. Donde Jesús, donde Dios quiere estar. Por eso entendemos por qué eran sus amigos, por eso entendemos por qué la gente sabía que ellos eran amigos de Jesús. Por eso entendemos por qué Jesús, entre tantos lugares donde era rechazado, él decía, ¿saben qué? Jesús, ¿a dónde vamos? Muchachos, ustedes ya saben dónde quiero ir. Ustedes ya saben dónde me gusta estar. Me gusta estar en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro. Amén. Y todo esto viene, o este mensaje, mejor dicho, viene de un pasaje que estuve leyendo hace ya un par de meses, quizá en el Antiguo Testamento, y que decía, pero ¿cómo puedo esta verdad, cómo puedo explicarla? Esta verdad, ¿cómo puedo eh, compartirla? ¿No? Porque a veces hay pasajes así, que tú recibes algo, pero tú dices, pero ¿cómo puedo hacerlo? Algo entendible, algo palpable. Y esto es ya para terminar. Y es este pasaje en el Antiguo Testamento
David también tenía carga por la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Y ustedes cuando leen los salmos se dan cuenta de que David amaba la presencia. Él decía, mejor es estar en tu casa que un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. No, o sea, David era alguien que amaba a Dios, había tenido comunión con Dios. Y él trata de llevar el arca a la ciudad de Jerusalén porque había estado en tiendas, y en el camino David lo que pasó es que él no preguntó cómo debía de llevarse el arca, y en el camino lo llevaron en bueyes. Los bueyes se tropezaron un rato y hubo un hombre, un sacerdote Usa, que puso la mano y cayó muerto allí. Y en Primera de Crónicas 13, versículos 13 y 14 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Primera de Crónicas 13, versículos 13 y 14. Sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Esta es la casa de alguien que estaba en el camino. No se suponía que el arca, la presencia de Dios, tenía que estar ahí, pero él le hizo un lugar para el arca. Yo estoy seguro que tiene que haber preparado un lugar especial para el arca. Y dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. 3 meses dice que estuvo el arca. Y dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Obed-edom simplemente hizo un lugar para la presencia de Dios. Y como dice, ¿qué hizo Dios? En el caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Dios por María, Marta y Lázaro? ¿No resucitó a Lázaro? O sea, no hay nada, creo que más imposible que Jesús pudo haber hecho por esa familia que resucitarlo. ¿De qué forma lo bendijo? Resucitar. Jesús podía haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, Lázaro ya murió y al final él puso su fe en mí y va a estar conmigo. No, lo resucitó. ¿Qué hizo el arca en Obed-edom? Dice, bendijo Dios la casa de Obed-edom, y no solamente eso, todo lo que tenía. Yo estoy seguro, hermano, que la presencia de Dios en tu vida va a bendecirte, y esa bendición no solamente por tu honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti, no solo bendiciéndote a ti, sino bendiciendo también lo que tienes, tus posesiones, tu trabajo, yo no sé, tus viajes, tus emprendimientos. La presencia de Dios no trae maldición, sino la presencia de Dios trae bendición. Amén.